Bueno, pues esto para cuando salga el vídeo, o sea, coloque el vídeo en YouTube, que no me veáis así callado y con cara de palo y esas cosas. Ahora a ver si empieza a... buenos días. Mamíferos, mamonas y mamones, sí hace. Soy Paco Javi, primero profeta y somos sacerdote del Colegio de los Infieles Acrón. Como todos los días, a las 9 en Canarias, 10 en la península española y Baleares, en Portugal las 9 también, pues emitimos en directo aquí. El directo de ayer, pues como todos, pues los estoy subiendo a YouTube y después lo estoy compartiendo en el enlace en un grupo que se fundó pues cuando abrí la página de Facebook oficial del Colegio de los Infieles Acrón, que se llama Infieles Acrón, ¿no? Es un grupo que, bueno, ha pasado altibajos, ahora está en un momento que no se ve mucha participación desde hace mucho tiempo, pero que está ahí para quien quiera pueda entrar a discutir los dogmas que establece esta religión y los valores morales que propone, ¿no? Considero que, pues, no se ha hecho esto en otras religiones, pero lo veo necesario, ¿no? En esta religión tenemos como dogma la libertad de expresión y, claro, teniendo en cuenta que dentro de esta libertad está implícito el derecho a réplica, ¿no? Entonces, pues, tampoco nos comemos a nadie, ¿no? Pero evidentemente, pues si alguien viene con la intención pues de no aportar nada, sino de molestar y tocar los cojones, pues no se extrañe si recibe alguna cosa pues un tanto seca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, nuestros dogmas son discutibles, por supuesto. En esta religión consideramos que lo que se debe respetar son las personas, no las ideas. Las ideas han de cuestionarse siempre, porque si no se cuestionan las ideas, pues seguiríamos trabajando con herramientas de piedra. O sea, la humanidad no hubiese avanzado nada. Claro que esto de que las ideas sean cuestionables, pues molesta mucho a quienes tienen afanes totalitarios, ¿no? Y a quienes, en caso de colapso, pues lo que se plantean es una vuelta a la Edad Media. Entonces yo entiendo que a personas con ese tipo de planteamientos pues les resulte tan perturbador que una religión plantee que sus dogmas están expuestos a la crítica y al cuestionamiento, por supuesto. Por supuesto que tiene que molestar muchísimo a quienes pues partan desde este tipo de posicionamientos. Yo recuerdo una vez hablando de esto con alguien que me dijo, pero es que así vas a estar pues metido en discusiones constantemente. ¿Qué problema hay? De hecho, aunque creas que lo que te plantea la otra parte pues es total y completamente equivocado, el, comillas, perder el tiempo rebatiendo cosas que a ti te parecen muy evidentes resulta muy útil para encontrar pues nuevas maneras de explicar las cosas, ¿no? O a lo mejor te permiten contemplar algún aspecto que sin esa discusión pues ni te habrías planteado, porque tú lo ves tan claro, lo ves todo tan evidente, pues que hay cosas que simplemente obvias, ¿no? Y es muchas veces fruto de esta discusión, ¿no? Con alguien que a veces pues solo pretende meter mierda, ¿no? Pues que puedes descubrir cosas que tú no veías porque las considerabas obvias. Esto pasa mucho, ¿eh? Lo de cosas que consideras obvias, que das por sentadas, que das por sabidas, que das por entendidas, ¿no? Para ti son tan evidentes que hasta que alguien te las presenta no te das cuenta de que no te has parado a analizarlas con calma y a verbalizarlas correctamente, ¿no? Hay muchas cosas, y sobre todo esto pasa con cosas que sentimos y que llevamos dentro, que son muy difíciles de expresar con palabras, ¿no? De verbalizar. Y esto pues, puede generar frustraciones, ¿no? Y cuando además tratas de compartir tu pensamiento, y si este pensamiento, como sucede en este caso, ¿no? Es de carácter religioso y además enfrenta
a los dogmas que han implantado generaciones precedentes durante milenios, pues hay muchas cosas que a lo mejor para ti, al no considerar un determinado aspecto, pues se anulan un montón de cosas, y sí, hay muchas que son muy evidentes, pero otras, a lo mejor hasta el momento en el que te surgen en alguna discusión, pues no las valoras. No ves cómo afecta eso a otras historias, y no verbalizas muy bien todas las implicaciones que la renuncia a cierto dogma, por ejemplo, pues pueden suponer, ¿no? Entonces, por eso es muy positivo lo de discutir las cosas, lo de hablar las cosas, y yo no lo considero una pérdida de tiempo, ¿eh? Y además, pues, poder dar ratos muy agradables. Si alguien ha estado viendo varios días estos directos, ¿no? Pues, sobre todo ha pasado varias veces que al final del directo, pues ha entrado por aquí gente, digamos, de ideas de extrema derecha, o pretendiendo colar aquí eslogans de extrema derecha, y el resultado ha sido pues que se ha alargado el directo, pues es que te lías, ¿no? Es que te lías. Entonces no deja de ser fructífero, en cierto modo, ¿no? Lo que sí que considero pernicioso es lo de bloquear a gente. No tiene que ser una cosa muy cansina o con muy balababa, o que, vamos, o sea, tiene que ser una cosa bastante excepcional, ¿no? El que yo bloquee a alguien. Y o silenciar, o silenciar, ¿no? O dejar sin mencionar o sin contestar algo que me digan. Tiene que ser, pues, eso, alguien que me suelte un eslogan así vacío, ¿no? Que se lanzan tantas veces desde tantas posturas. Entonces, pues, a lo mejor me pilla en un momento que, mira, no voy a perder el tiempo en eso, ¿no? En una frase prefabricada, ¿no? Un cortapega de alguien. Pero las ideas que se dejan sin discutir, las ideas que se tapan, que se censuran, pues una se van a difundir por otros medios. No sé, hombre, habrá gente que piense que puede silenciar por completo las cosas o limitar mucho su difusión. Y en cierto modo sí, se pueden ralentizar mucho las cosas. Pero siempre va a haber alguien que se descargue un vídeo o que comparta alguna movida por algún lado, y siempre se va a filtrar algo, ¿no? Y yo creo que deberíamos aprender mucho, pues, de la experiencia del fascismo de los años 30, que en Alemania pues se prohibió por completo, y en casi toda Europa, y que ahora vemos que resurge con mucha fuerza en toda Europa, ¿no? Y en Alemania especialmente, pues desde hace varios años pues hay muchos movimientos de ultraderecha que cada vez pues tienen más fuerza, ¿no? Y están pues surfeando pues con todas estas limitaciones que se han puesto pues a la exhibición de sus símbolos, a la exaltación de determinadas figuras históricas dentro del movimiento, a los mensajes de odio, allí sí se lo toman en serio, y a muchas cosas pues de la parafernalia y de los fetiches, ¿no? que tienen asociados estos movimientos. Han ido mutando, han establecido una serie de códigos. Hombre, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo que no se puede olvidar, y es que muchísimos alemanes durante décadas pues han estado viniendo a España de vacaciones, y aquí pues no han tenido problemas para hablar de sus cosas delante de una jarra, nunca. Entonces, pues eso indudablemente pues habrá ayudado a que se coordinasen grupos y a que en España pues sí se transmitiese información de unas personas a otras y todo este tipo de historias, ¿no? Indudablemente el tener un paraíso, ¿no? Donde podrían sentirse cómodos cambiando información y transmitiéndose ideas y cosas así, pues indudablemente le ha dado un balón de oxígeno en los tiempos más
represivos, ¿no?, de todo esto. Y quizás sea algo que les haya permitido pues coger fuerza, ¿no?, y tener pues un crecimiento en números que ahora pues les permita salir a la luz. Pero aunque no hubiera estado este oasis a su disposición, quizá hubiese sido más lento, pero seguirían estando ahí. Y lo pernicioso de todas estas medidas, desde mi punto de vista, es que durante todos estos años que han permanecido en la clandestinidad, pues eso, pasándose información a escondidas y todas estas historias, es que sus planteamientos no han quedado expuestos. Y al no quedar expuestos, pues no se han rebatido, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que esta gente niega, por ejemplo, la existencia de campos de exterminio en cámaras de gas. Y eso pues es perfecta y fácilmente rebatible. Entonces, claro, cuando uno suelta sus gilipolleces, ¿no?, y además pues gilipolleces de gran calibre, cualquiera que haya leído los 11 principios de la propaganda de Goebbels pues puede entender que cómo funcionan estas cosas, ¿no? Se dicen muchas tonterías desde distintas fuentes para crear una especie de base y que a la gente le suenen las teorías, ¿no? O sea, le suenen las tonterías y luego pues enlace hilos, ¿no?, entre unas tonterías y otras a lo largo de años, para que cuando se suelte la bomba y sea así más grande diga, hostia, esto me suena de allí y del otro lado, soy un tío informado y todo esto, ¿no? Y por eso pues yo me creo esta gilipollez que me están contando de este complot judeo-masónico internacional o yo qué sé. Y como decía Goebbels, pues la propaganda se debe ajustar a la capacidad intelectual más pequeña de toda la audiencia. Entonces, claro, el calibre de las tonterías que se sueltan es enorme. Y es algo pues que estamos viendo aquí en España. O sea, se sueltan unas gilipolleces de unos tamaños pero descomunales. Y las cosas cuelan y pues en redes ya vemos que esta gente puede decir muchísimas barbaridades, ¿no?, sin que pues se actúe contra ellas, y en cambio quien le responda pues sí que es atacado. Entonces quizá esto sea lo más significativo, ¿no?, que el que se proteja de la contraargumentación, ¿no?, yo creo que es algo muy significativo y nos indica que es más eficaz contestar, ¿no?, y soltar zascas. Además, joder, te presentan unas tonterías que son muy fáciles de hacer, hasta luego, que pretender silenciar a nadie. Porque además, si pretendes silenciarlos, pues les das un marchamo de perseguiditos y siempre han sabido muy bien lo de victimizarse y todo esto. Y esto ya es algo que se hacía antes de esta gente. O sea, la organización Propagandistas Cristianos tiene siglos de antigüedad, ¿no?, y son especialistas en fabricar mártires. La gente está... ¿qué has tomado? Te dan la paguita. No, mira, no me están dando la paguita. Si no hubiese ascendido y me hubiese quedado de marinero, pues ahora estaría como reservista de especial disponibilidad cobrando una paguita. Pero como ascendí a sargento y me expulsaron de las Fuerzas Armadas, pues resulta que además, como me han declarado enemigo de España, al parecer, pues no he cobrado paro, me niegan la pensión de clases pasivas por pase a la situación administrativa de retiro, ¿no? Y entonces, pues, contrariamente a lo que se dice en la Constitución, me han privado de mi empleo sin ningún tipo de prestación social. No estoy cobrando ninguna paguita. ¿Y sobre qué me he tomado? Pues mira, me estoy tomando agua. Entonces, pues, es muy burdo esto, ¿no? Pero vamos con ello, claro. Como veis, rebatir estas gilipolleces es muy sencillo. Y por eso quizá pues vemos que los perfiles que adquieren cierta notoriedad
rebatiendo pues tonterías, pues se ven como una amenaza, por supuesto, porque es una de las mayores fragilidades que tienen esto de que la propaganda pues, se ajuste al menor nivel intelectual de la audiencia. Por aquí me han dicho algo antes. Tú eres de Podemos. No. No. Me encanta tu manera de ver la vida, somos muy iguales. Bueno, yo tengo un dogma en esta religión que dice que todos somos diferentes y que en eso somos todos iguales. Entonces, pues, cuanta más disparidad haya en un grupo social, ¿no? A la hora de analizar cualquier situación, más posibles soluciones pueden surgir. Hola, buenas noches. ¿De qué va este canal? Pues este canal es de una religión que fundé en 2015 que se llama Colegueo de los Infieles a Crom, ¿no? El principio cero de la teología crómica establece que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Y como consecuencia de estas, pues surge una serie de normas o de dogmas, ¿no? y de valores morales. Por ejemplo, pues como ponen todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, pues no distinguimos entre hombres y mujeres, porque consideramos que las mujeres tienen el mismo valor para sobrevivir que los hombres. Y que, pues más allá de lo del parto y ciertas características fisiológicas, pues prácticamente una mujer puede hacer cualquier cosa que haga un hombre. Y si nos planteamos cosas pues que parecen muy de macho, ¿no? Como lo de la obra pública y todas estas historias, hay que recordar que se abrieron túneles, se construyeron presas, se levantaron diques pues en los años 20 y en los años 30, cuando la media de peso de la población pues era mucho más reducida que la otra. O sea, uno ve fotos de esa época y los tíos, comparados con los de ahora, eran unos escuchinizados. Pablo López, hola, buenas, tengo una cuestión. Suéltate, hombre, suéltala, no te cortes, sin pega. Si una de las ventajas de esto es que quien tenga una duda la pueda soltar. Es lo que hace pues que los directos tengan sentido. Se han metido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios de la comunidad. Bueno, es TikTok quien establece algún tipo de censura a ellos, ¿no? Es realmente bueno prohibir, pues yo creo que eso solo genera una olla de presión. Es mejor que se disipe poco a poco. Yo lo que creo que más que generar una olla de presión, lo que pasa, y eso lo vemos aquí en España, ¿no? Es que es un movimiento que siempre ha estado muy ligado a estructuras de poder, ¿no? Siempre han contado pues, con las simpatías de la policía y del ejército, allá donde ha estado presente. Entonces, no se podría entender la gente esta que luego se cepillaron la noche de los cuchillos largos, o sea, que montaron una especie de policía paralela que andaba dando hostias por la calle La Peña. Eso no se puede hacer si la policía pues realmente está a lo que tiene que estar y no toma parte a favor de esta gente, ¿no? Vemos aquí pues que las manifestaciones que hace esta gente, pues si va a la policía, va para protegerlos, o al menos esa es la sensación que está dando. Y claro, pues cuentan con un apoyo económico muy fuerte, siempre han contado con la SA, efectivamente. La SA, si la policía alemana del momento pues no hubiese tomado partido, y pues no hubiera podido, o sea, esa gente habría estado en la cárcel a la primera historieta que hubiera montado. Eso está claro. Y desde luego los comunistas y esta gente pues, que se organizó para frenar eso tenían que luchar contra la SA y contra la policía. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que yo creo que hablamos de algo que surge cuando el poder económico tiene miedo, ¿no? O sea, cuando
los máquinas de las élites estos que están en la cima de la pirámide de turno, pues ven que la han cagado tanto, ¿no?, que la cosa se puede poner fea, recurren a estas mierdas. O sea, es miedo puro y duro. Entonces, claro, tienen apoyos desde todos los estamentos de poder, porque evidentemente en todos los países gente que trabaja de juez, pues es gente que sus padres le han podido pagar una carrera y que le han podido sostener mientras preparaba unas oposiciones y todas estas cosas. Entonces hablamos de sectores que están relacionados pues con gente que ocupa una determinada posición social, pues digamos de privilegio, ¿no? Entonces, claro, cuando las posiciones de privilegio de toda la pirámide se ven amenazadas, pues recurren a esto, manipular a la gente de abajo, crear enemigos, ¿no? Y con este crear enemigos lo que se pretende realmente es sostener una estructura para repartir hostias, básicamente. O sea, podría perderse uno usando más términos para definirlo, pero al final se trata siempre de lo mismo, crear una estructura de matones, a poder ser sin mucho cerebro, que podamos contarles cualquier chuminada, ¿no? y señalarles a ese y decirle a por él, y ya está, ¿no? Evidentemente esto si se hace es por miedo y se hace ya en situaciones pues que se ve declive, ¿no? o crisis inminente, y se alimentan de eso. Muchas veces además se generan problemas, ¿no?, para crear este caldo de cultivo y este descontento y ofrecer solución a los problemas que tú mismo has creado, ¿no? Yo hablé en otro vídeo, en otro directo, de lo que pasó en Cataluña. En Cataluña se había aprobado un estatuto de autonomía que fue aprobado por las Cortes en Cataluña, que se presentó a referéndum en Cataluña, llegó a las Cortes Generales, y eso, si hubiera salido adelante, hubiese dado una estabilidad a la relación entre Cataluña como comunidad autónoma y el resto del Estado, brutal. Brutal, porque estaríamos hablando de un estatuto aprobado por referéndum. ¿Qué pasa? Pues molestaría esto a realmente no tanta gente, ¿eh? O sea, sí, los nacionalistas españoles más acérrimos, ¿no?, que quieren que en toda España se hable castellano y que no ha sucedido esto en toda la historia del país, ¿no? O sea, aquí se habla gallego desde hace más de 500 años. En Euskadi se habla euskera, pues es el idioma más antiguo de Europa. Y en Cataluña pues se lleva hablando catalán pues también, desde que se empezó a hablar catalán en la Edad Media. Y ahora quieren borrar todo eso de un plumazo de un día para otro. Pues, no sé, es que España no es así. No ha sido así nunca, ¿no? Y ahora pues... ¿qué pasa? Que eso que hubiera dado mucha estabilidad, ¿qué ha permitido? Pues salió un teniente coronel del Ejército de Tierra en una Pascua militar diciendo pues que si las competencias de justicia pasaban a Cataluña, que eso para la justicia militar sería un problema. Y que si tenía que preparar las plazas para Cataluña, como preparan las plazas en el extranjero, pues exigiendo un nivel de idioma catalán, pues que eso que iba a ser un follón, que bueno, eso cualquier suboficial de cualquier ejército del mundo os puede decir que es desidia pura y dura, porque además tienes la infraestructura básica que, o sea, preparas plazas en el extranjero, tienes escuelas de idiomas, tienes preparados exámenes tipo pues para francés, para portugués, para inglés, pues para mandar a la gente destinada a las como agregados militares a las embajadas y todas estas historias. Ya tienes esa infraestructura, simplemente tienes que ampliarla. Y bueno, esto parte también de una concepción medievalista del Estado, ¿no?, en la que consideran a los ciudadanos siervos, ¿no?, y que cuando se dirigen a la administración van a pedir prebendas, ¿no? Y esa concepción pues choca, ¿no?,
con un Estado donde se consideren ciudadanos, ¿no? Y se considere pues, que el Estado tiene unos servicios públicos que atender, ¿no? Y unos derechos que garantizar a su población, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, encontrarnos en alguna emergencia, ¿no?, en la que intervenga el ejército en Cataluña y que, por ejemplo, unas inundaciones o cualquier historia, ya no hablo de la UME, pues que la propia gente que esté allí, pues dada la magnitud de la catástrofe, ¿no?, y la urgencia de que haya que intervenir ya, ¿no?, pues que los primeros que se desplacen sean pues la gente que está acuartelada allí, ¿no?, y que lleguen a una casa donde tengan que sacar a toda la gente y que les estén explicando pues que se ha quedado un niño atrapado en tal sitio, y si estás en esa situación y normalmente hablas catalán o hablas gallego o hablas euskera, tú se lo vas a contar a ese tío en catalán, en gallego o euskera. Y si ese tío no te entiende y tú con los nervios tienes que tratar de explicárselo en castellano, pues estáis perdiendo un tiempo precioso. Y además estás generando unos encabrones pues de tres pares de cojones, ¿no? Porque el tío dice... Es muy fácil, además. Eso de generar odio es sencillísimo. Y lo de deshumanizar a la gente, pues hemos visto y se sigue viendo, pues que es una cosa que se hace con relativa facilidad, ¿no? Entonces, pues es crear mierda por crear mierda, ¿no? Y esto de tirar abajo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues que este tío hizo su discurso en la Pascua Militar del 2006 y después pues Mariano Rajoy lo había metido en campaña, una historia así, ¿no? Y hasta recogió firmas para declararlo inconstitucional. Y bueno, el Poder Judicial aquí en España sabemos cómo está. O sea, y esto de que lleve 5 años el Consejo General del Poder Judicial en funciones, pues le da muy poca credibilidad al sistema judicial en España, ¿no? Y yo creo pues que es un problema, ¿no?, el que alguien pues haya hecho esto en una de las instituciones más importantes del país. Y creo que esto de que lleve 5 años el Consejo del Poder Judicial en funciones es un ataque a la institución. Un ataque, además, pues que se ha consumado y que está resintiendo muchísimo la institución, ¿no? Porque además la base del poder de esta institución es su presunción de imparcialidad. La imparcialidad es la característica que es exigible a un juez, ¿no? Un juez tiene que ser imparcial, no puede tomar parte ni por uno ni por otro, tiene que evaluar las pruebas que le ofrecen desde la Fiscalía, atender a las razones que se le dan desde la defensa y decidir de forma ecuánime, ¿no?, sin verse influenciado por ningún factor externo, ¿no? Entonces, esto, que es lo que debería ser, ¿no?, la característica principal de un juez, ¿no?, donde reside su prestigio profesional, pues esto está en franca crisis porque han enmierdado la institución. Y aún encima, quienes han enmierdado la institución, pues son los que se ponen la etiquetita, ¿no?, de que nosotros pues somos constitucionalistas y nosotros estamos aquí para proteger el Estado. No, o sea... y además se pretende que el cuestionar esto es un ataque a la institución. No. El ataque a la institución ya se ha producido, ¿no? Alguien ha tomado la institución como si fuera su cortijo, ¿no? Y parece que señalar que alguien esté jugando con uno de los tres principales poderes de un Estado, pues señalarlo, parece que se pretende que eso es atacar la institución. Muy al contrario, es defenderla y pretender que vuelva a ser lo que tiene que ser. Pero claro, cuando eres tú el que toma las bravas, ¿no?, eso, aprovechando pues tu mayoría absoluta y todo eso, y después pones todas las trabas para que se produzca la renovación de los miembros que establece la Constitución, ¿no?, pues claro, yo la tengo, es mía, y cualquiera que cuestione esto está atacando no a mí,
sino a la institución. Venga, hombre. O sea, es que hemos llegado a unos niveles de tergiversación brutales, brutales. Y lo más triste, y a mí lo que más me duele, es que nos están llamando gilipollas. ¿De quién depende el Poder Judicial? El Poder Judicial depende del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial establece la Constitución que ha de ser elegido por las cámaras, ¿no? A mí no es un sistema que particularmente me guste, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que se plantea, por ejemplo, desde quienes han, además, hecho esta maniobra, ¿no?, para controlar el Poder Judicial, se pretende que sean los miembros del Poder Judicial los que escojan, o sea, que sean los jueces los que elijan en elecciones a los miembros del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Sí, me están llegando tus mensajes, ¿no? Y TikTok no te tiene bloqueado. Ahora haré una pausa y pues leeré todos los comentarios que hay para atrás para ver qué ha pasado por aquí, qué se me ha pasado. Entonces, eso, teniendo en cuenta que la mayoría de los jueces de este país pertenecen al Opus Dei, pues es que no va a colar, no va a colar. Y de plantearse algo así, ¿no?, pues habría esto de que sean electos directamente, independientemente del poder político, habría que plantearse unas elecciones, la población general que votase a los jueces que ocupan el Consejo General del Poder Judicial. Esto a mucha gente no le iba a interesar. No sé hasta qué punto sería deseable que los jueces se expusiesen públicamente, ¿no? Pues que la gente conociese. Y tampoco sé cómo cuánto se implicaría la gente, ¿no?, en unas elecciones de jueces del Consejo General del Poder Judicial. No sé la gente pues cuánto tiempo perdería en ver qué sentencias han realizado, en cómo de justas han sido esas sentencias, cómo de complicados han sido los casos que han tenido que dirimir y cómo los han resuelto, ¿no? No sé si la gente estaría dispuesta a perder tiempo en eso y no sé qué tipo de campañas se harían en esas historias. Y desde luego es algo que hacer una prueba, ¿no?, de ese calibre con una institución tan importante en un país, pues me parece muy arriesgado, muy arriesgado. Yo, desde luego, pues implementar un sistema tan rompedor de cero en un país sobre una institución tan importante es algo que me pensaría muchísimo y vería la manera de hacer experimentos a más pequeña escala, ¿no? Pues yo vivo en Valsequillo, en Gran Canaria, pero me he tenido que venir a Vigo por motivos familiares. Voy a repasar un poco atrás lo que se ha dicho aquí, aunque no me traje las gafas, me cago en Cron y en su puta madre. Vamos a ver. Voy a aprovechar para dedicarme al vicio un rato. Se han omitido... A ver. Hola, buenas noches. O sea que por aquí debe ser el principio. Se ha unido, literalmente, no sé a qué se refería, lo siento. Me encanta, somos muy iguales maneras de ver la vida. Mejor que seamos diferentes, porque coincidir todos en la misma iba a ser un coñazo. Yo soy de Podemos, me dan paquita, no, de Podemos no soy. Es más, esto de que propusiesen en su día lo del voto electrónico, lo siento, pero el sistema electoral que tenemos en este país, donde pues tenemos las mesas que se escogen por sorteo y todas estas cosas, y después hay acta de todo y todo eso, me parece muy seguro. Y creo que molesta a gente que le gustaría amañar las elecciones, plantear votos electrónicos. Y que el sistema actual, cualquiera puede ver lo limpio que es. O sea, cualquiera puede, si tiene dudas, pues ir a ver pues la mesa donde le ha tocado votar, los resultados que ha tenido. No sé qué requisitos hay para solicitar copia del acta de esa mesa, pero vamos, es accesible, ¿no? Y
y se pueden pues repetir conteos, se pueden repetir las elecciones en un determinado número de mesas, ya ha pasado, ¿no? Pues que ha habido problema en alguna mesa electoral y se ha vuelto a votar en esa mesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el voto electrónico, las únicas personas que podrían saber realmente lo que está pasando, porque sí, el código puede ser abierto y todo lo que tú quieras, pero quien podría comprobar eso es la gente con conocimientos de programación informática. Y es una parte bastante limitada de la población. Entonces me parece mucho menos seguro porque es menos comprobable lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras propuestas que presentó Podemos y por eso no me he fiado jamás de Podemos. Esperéis un segundo. Bueno, me dice alguien aquí que no votará en su vida. Gente menos lista que yo. A ver, yo es que soy muy tonto también, ¿eh? Ojo, tengo mis momentos. Fundar una religión, desde luego, como plan de vida en un país como este, con el poder que tiene la Iglesia Católica y con el Opus Dei parasitando todas las instituciones del Estado, brillante, brillante no es. Son ganas de meterse en un problema tras otro. Eso está claro. Buenas noches, ¿de qué va esta canal? Sí que ya te contesté. Aquí la idea es tutearnos de entrada y dejar las fórmulas de cortesía y todo esto por si entramos en alguna discusión tensa, ¿no? Dejar claro que no queremos que escale el asunto y que pues la idea es discutir y no llevar las cosas a lo personal, ¿no? Entonces, si la cosa se pone tensa, pues empezará a tratarnos de usted. Yo creo que es la mejor manera de utilizar esta herramienta, que es tener dos registros al hablar. Aquí hubo un tiempo en que los hijos de algo pues enfrentaban a duelo a cualquiera porque no le llamasen vuesa merced. Yo creo que deberíamos haber aprendido de eso. Realmente bueno prohibir la ideología del bigotes en Alemania. Yo creo que eso lo genera una olla de presión. Sí, de eso ya hemos hablado, que es mejor que se disipe poco a poco. Aparte hay otra cosa, o sea, yo he estado pues 20, 21 años en el ejército, ¿no? Y he conocido a mucha gente con unas ideas muy radicales de extrema derecha, con la que he trabajado y con la que he convivido en condiciones pues bastante jodidas. O sea, yo he estado 6 meses en Kosovo viviendo en un contenedor con otras 3 personas, ¿no? Y después he estado navegando y durante meses, ¿no? Y con gente que tenía ideas, pues ya os digo, muy de extrema derecha. Y de mi experiencia personal, ¿no? Es de donde saco esto de que lo que hay que respetar es a las personas. Porque una persona es mucho más que sus ideas políticas, que sus ideas religiosas y que estas historias. Una persona es mucho más grande que todo eso, ¿no? Y por supuesto, hay que respetar a las personas. Las ideas no, las ideas están para discutirlas, para hablar, para encabronarse muchísimo y llegar un momento de decir, sí, mira, no vamos a ir a ningún lado. Pon aquí 2 agüitas y mañana vamos a trabajar y normalmente, y si necesitas ayuda te lo doy, por supuesto, porque además sé con personas, porque hay de todo, pero con personas, yo sé que con personas, por mucho y muy fuerte que discuta, pues sí, si yo estoy que necesito ayuda, ni van a preguntar. Estamos hablando de compañeros. Entonces sí, yo me he visto en estas situaciones y ya os digo, en discusiones pero gordísimas. Y simplemente hemos discutido, en fin, ¿no? Y nos hemos pasado un rato y después nos hemos echado unas agüitas, ¿sabes? Y aquí no ha pasado nada. En realidad nadie piensa esto, pero América cogió el poder de la tecnología de la Alemania de los años 30. Sí, muchísimo. Se dice que la NASA no existiría sin Von Braun, sí. Exacto, 90.000 en concreto, no sé a qué se refiere. Ya ves. Y luego llegó Rajoy y se lo cartó. Bueno, como expliqué antes, realmente quien inició el pollo fue un teniente general del Ejército de Tierra. Y precisamente
Lo que quería decir cuando empecé a hablar de esto es que había una oportunidad ahí de tener una relación muy estable entre la autonomía de Cataluña y el resto del Estado, y se sacrificó eso para poder ofrecer al, digamos, ultranacionalismo español, pues algo a lo que odiar, ¿no? Y se ve, pues, que se ha utilizado para que volvieran a surgir de sus cenizas, pues cosas que muchísima gente creía que estaban totalmente superadas, y lo vemos hoy en día. Entonces sí, se utilizó eso para ofrecer un enemigo que aglutinase, pues, en aquel momento lo que quedaba de la ultraderecha en España, pues era España de 2000, Falange, Nueva Falange, la Falange más nueva todavía, la Falange auténtica de verdad, no la otra, y cosas así. Entonces, cuando se monta el pollo de Cataluña, se crea una corriente de producir odio a los catalanes, ¿no?, que ha permitido aglutinar y hacer crecer muchísimo los movimientos de extrema derecha en España, que nunca fueron prohibidos, pero que se estaban agotando y consumiendo ellos solos. Entonces, pues fue lo que les dio aire para volver a empezar a arder. La historia es que se ha hecho esto a riesgo de quebrar el país y de meternos en otra guerra civil. Pero parece que eso no importa. Venimos de costumbres de los Borbones y de otra gente que los echaron de donde estaban borrachos y etc. Bueno, si hay algo que reconocerle a Franco, es que Franco demostró que España no necesita ningún rey. Y la Casa Real, si cree que el apoyo que le pueden ofrecer desde la ultraderecha es incondicional, yo creo que debería acordarse de que don Juan nunca reinó. Entonces, pues, hombre, en esta religión tenemos un dogma que dice: es el mandamiento único de la guerra. Consideramos que Crom es hijo de la guerra y que la guerra tiene un mandamiento único, que es una cosa muy de madre: tú verás lo que haces. Y eso se aplica, pues, para un barrendero y para un rey. Entonces, pues, la Casa Real verá lo que hace. Pero si realmente se está asociando mucho la imagen de la corona a la extrema derecha. Y yo eso lo veo peligroso para la corona, ojo. Porque realmente, pues, si de algo se decía en tiempos, era que la gente en este país no era monárquica, que era juancarlista, ¿no? Esto me parece que desde la pandemia, pues, ya no se puede contar con esto, porque justo fue el momento en el que la corte aprovechó para sacar mierda del emérito, ¿no?, para fragilizar la imagen de la corona y así, pues, poder hacer lo que quisiesen, ¿no?, y tener a los médicos con bolsas de basura, mientras ellos, pues, hacían lo suyo, que es pulserita de bandera de España y cuenta corriente en Suiza. Entonces, la manera de evitar que el rey en un momento de crisis pudiese dar un golpe a la mesa y decir a la peña: nos vamos a poner en serio con esto, ¿no?, pues parece, ¿no?, pues lo más lógico pensar, además por cómo coincidió el momento en el que fueron saliendo las noticias, que lo que se pretendió con sacar la mierda del emérito fue debilitar la posición del jefe del Estado, para evitar que el jefe del Estado, pues, pudiese apoyar al presidente del gobierno en ese momento y que en este país no se produjese el circo que se produjo, ¿no?, y que los médicos, pues, estuviesen meses con bolsas de basura, que fue muy triste, ¿no? Y la cosa es que vemos a día de hoy que no se ha tomado ninguna medida para que, si el día de mañana vuelve a pasar alguna pandemia, pues la gente la vuelvan a hacer salir a los balcones a aplaudir, mientras los médicos se visten con bolsas de basura y hay otra peña llevando a suelo crudo por otro lado. Que, vale, si la gente habla de los muertos en las residencias, pero de muchas otras cosas que han pasado en todo el país, parece que no. Y, como dije en otro directo, no me importa tanto. Que sí, hombre, pues tendrá su importancia el asunto, claro que la tiene. Pero yo no soy juez, ni policía, ni fiscal. Entonces,
ni me corresponde ni realmente me interesa tanto. O sea, el encontrar a quién metió mano en la caja, ¿no? Y quién se lo llevó crudo, pues sin duda es interesante, ¿no? Pero lo que es más interesante todavía que eso es crear los mecanismos para que nadie pueda volver a hacer lo que se hizo. Para que nadie en una situación de pandemia, en una situación donde el país pues se la juega, que afortunadamente la cosa salió muy bien, pero podría haber salido muy mal, podría haber sido una pandemia de características catastróficas, podía haberse nos escapado por completo de las manos, ¿no? Y si vuelve a pasar una situación parecida, pues que además que se nos pueda escapar de las manos y que se pueda joder bien jodida, resulta que no se ha creado ningún mecanismo para evitar lo que hemos visto. Que hay un tío que se llama Adrián Díaz, ¿no? Que tiene un canal de YouTube y que tiene otro por aquí también, por TikTok, que el tío lleva mazo de años trabajando en China. Y él ha dicho en varios de sus vídeos que en el momento de la pandemia se ofreció a varias autoridades a negociar la compra de mascarillas en China al mejor precio posible para mandarlas para España. Y que le dijeron que no. O sea, eso es porque la gente estaba más pendiente de las comisiones que podían sacar que realmente solucionar un problema que podría habernos jodido y bien jodidos. Entonces, el que se generen mecanismos para evitar que esta situación se vuelva a repetir, desde luego me parece 2 millones de veces más importante que señalara que este hizo esto, o este hizo lo otro, o aquel era de tal partido, o aquel era de otro partido. Eso me da bastante igual. Lo primero es solucionar las cosas para que esto no se vuelva a repetir. Y después, si eso, encontrar a los cabrones que se han aprovechado de esta historia, ¿no? Es intolerable lo de los jueces, pues lo de la Fiscalía Anticorrupción ni te cuento. Me gustaría hablar privado contigo, la verdad. Seguro podemos hacer grandes cosas. Pues no sé, le voy a dar aquí a seguir también y me mandas espérate a ver si sale aquí esto de seguir también. Es una cuenta privada, bueno, pues si aceptas eso no, pues hablamos, tal. Donde vivo y estas cosas. Hola el David, no sé a qué se refiere. El David, ¿qué David? El David, a ver qué David hay por aquí. Pues ni idea, loco, pero vale, chachi que sí. Eso del voto electrónico lo defendí yo, que soy la mitad del colegueo. El Boro, sí. Y tuvimos unas discusiones de la hostia y además recuerdo que abrimos un grupo de WhatsApp también con un colega que era informático para hablar de esto y tal. Chrome es el dios de los cimmerios, el dios de Conan el Bárbaro, un dios cruel. Bueno, si lo conoces mejor que yo, a tu rollo. Pero que es un dios cruel es muy discutible, ¿no? Yo me leí las novelas de Conan después de escribir Fundiciones, que fue el libro con el que con el que fundé esta religión, y entre otras cosas que hace Conan es irse con Belit, que era una pirata, ¿no? Y pues una de las especialidades que tenían era lo de liberar esclavos. Entonces que me digas que es un dios cruel, bueno, no sé. Hay otros dioses por ahí, ¿no? Que presumen de ser todo amor y luego lee sus libros y se han cargado a la población del planeta un par de veces o tres, ¿no? Chrome, bueno, había que coger un nombre de algún lado. Y yo de la primera película de Conan pues me quedé con la frase esta de que hoy se enfrentan unos pocos contra muchos y sé que a ti te gusta el valor y si nos quieres ayudar bien y si no, vete al infierno. Entonces yo creo que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Y después no hay que olvidar que somos un colegueo de infieles, ¿no? Entonces,
esto de venir aquí, de que es el dios de los Cimmerios, el dios de Conan el Bárbaro, un dios cruel, ¿no? A lo mejor, pues, hay que evaluar esto, ¿no?, desde una perspectiva de alguien que es, por ejemplo, cristiano, ¿no?, o musulmán o judío, ¿no?, que son los dioses, o sea, son las religiones abrámicas, en las que su dios ordena que lo amen. Crumb no ordena que lo amen, ¿eh? Crumb tiene la autoestima muy alta, y si no crees en Crumb, pues no te van a mandar a ningún infierno cuando mueras, ni nada de esto. Y, desde luego, los abrámicos, pues, se sienten siervos de su dios. Y Crumb no necesita siervos, ¿no? Entonces, pues que me vengan de que es un dios cruel o tal, el de los abrámicos a mí me parece que es un tío con un trastorno bipolar bastante gordo, ¿no? Y desde luego alguien que pretende, ¿no?, ordenar que lo amen, yo creo que no tiene ni puta idea de lo que es el amor. Pero bueno, cada cual que crea en lo que quiera. Desde luego que me digan que mi Dios es cruel, vistos los precedentes. Gracias no te diga ni idea, pues nada. El de las novelas de Robert E. Howard, creador de los personajes Le Coman. Luego los hicieron, sí, creador de los personajes de Conan. Y el nombre de Crumb es un homenaje a su abuela, que era irlandesa, ¿no? Porque en Irlanda, antes de la llegada del cristianismo, había un dios que era Cromwatch, y que en estos momentos pues, no se sabe si era un dios de la guerra o un dios de la fertilidad, porque, ya os digo, por ahí pasó San Patricio y no ha quedado nada. Pues, como el dios de los abrámicos es amor, pues todas las religiones que había donde se han implantado después los católicos no quedan nada. Y bueno, aquí en España ha muerto mucha gente en el siglo XVI, ¿no? Creo que era, ¿no?, 1500 y pico, pues ha muerto mucha gente porque se quemaba a la gente por actividades judaizantes. La Inquisición era muy estricta en esas historias, ¿no? Entonces, que me vengan a hablar de crueldad a estas alturas de la película, pues me da bastante la risa. Entonces, si Conan es un personaje inventado, su dios también. Bueno, como os he dicho, el dios de Conan, que aparece en las novelas de Conan, es un homenaje a su abuela de origen irlandés. Por otra parte, me dicen esto, hay que tener en cuenta que una de las creencias de los dogmas de fe de los cristianos es la existencia de un Jesús histórico, que afirman que Jesús es un personaje histórico que existió. Las únicas pruebas que hay de la existencia del Jesús pues vienen del catolicismo, o sea, del cristianismo, y del Islam, porque el Islam considera a Jesús uno de los profetas. Entonces, pues las pruebas que hay vienen de ahí. Hablamos de un tío que se supone que hacía milagros en Palestina, que está en la ruta de la seda, ¿no? Y cosas como resucitar muertos, curar cegueras, curar la lepra. Todas esas cosas, viajando, o sea, estando en la ruta de la seda, tardarían semanas en llegar a países como India o China. Y no hay ningún registro de ninguna caravana que se hiciese en aquella época para ir a Palestina para que curaran a algún pariente de alguien de pasta. Y viendo las que se lían en santuarios hoy en día, como Lourdes o como Fátima, de gente que se hace unos viajes de la hostia para ver si les curan, ¿no? Pues eso que no hubiese sucedido en la Palestina de aquella época, o sea que en la ruta de la seda no se hubiesen organizado caravanas para ir a visitar a un tío que curaba la lepra, y que, o sea, es que debían haberse encontrado registros de caravanas con destino a Palestina en China y en la India, pero ya hace siglos, porque además el cristianismo pues llegó hasta China. Y si se hubiesen encontrado registros de caravanas, ¿no?, que salieran desde China hacia Palestina para visitar a un tío que curaba la lepra, que curaba la ceguera, que revivía a los muertos,
pues indudablemente la implantación del cristianismo en China hubiese sido rapidísima. Pero parece ser que no apareció nada, ¿eh? Entonces, claro, si hablamos de fuentes históricas y nos reducimos a fuentes controladas por la propia Iglesia, pues para mí, desde luego, resulta muy endeble. Entonces, que alguien, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y hablamos de la religión, pues de las religiones cristianas, que son varias, ¿no? Pues con más influencia en Occidente, que me hablen de un Dios inventado, pues lo que pasa aquí, claro, yo no tengo la capacidad de influencia que tienen los católicos o los cristianos en general, ¿no? Ni tengo pues a tanta gente metida en tantas instituciones como y universidades y todo lo que tú quieras, ¿no? Y no llevo siglos aquí, pues, entre otras cosas, controlando el saber que llegaba a Europa, porque el saber que llegaba a Europa estaba en manos de la Iglesia, que eran los monjes los que copiaban los libros. Entonces, pues ya os digo, no sería muy complicado inventarse toda la historia de Jesús, ¿eh? No sería muy complicado. Y viendo además pues que nació el mismo día que Osiris y todas estas cosas que parecen un poco de corta pega, ¿no? Pues hablar a estas alturas de dioses inventados y dioses verdaderos me resulta un poco ridículo. Mi mente como ordenador. Pues me alegro de estimular la mente de alguien. Desde los Reyes Católicos no hemos vuelto a tener unos gobernantes buenos y competentes. Bueno, sí, por supuesto que lo aceptaré. Soy emprendedor y podemos hacer grandes cosas. Bueno, pues no sé, es cosa de hablarlo y todo eso. Esolactus ans in convivento vitocus. Hablo en imperato. Que me sienta la autoridad 5G y 6G. Pois, mira, alédome moito que che xente ben. Bebe que siga na fonte, ahora sí. ¿Y acaso no es el Dios cristiano como cruel y que mandando su suerte a la gente? Vamos a ver. Aquí nos enfrentamos a una cosa, y es que yo fundé esta religión en 2015, ¿no? Y esto pues lo conté en los primeros directos. En los 2015, en el siglo XXI, la humanidad pues ha avanzado mucho, ¿no? Y además hay mucho conocimiento que es muy común a mucha gente, ¿no? Entonces, yo sí hablo de escalas, ¿no? Que no había pues hace 2000 años. Por ejemplo, dicen los abrámicos, ¿no? Que Dios creó el cielo y la tierra y que vive en los cielos y todas estas cosas. Desde que el ser humano pues puso a Yuri Gagarin en el espacio y luego a Neil Armstrong en la luna, el concepto este de cielo, ¿no? De bóveda celeste, pues se ha roto. Y ahora pues prácticamente toda la humanidad conoce que somos un sistema solar, que estamos en el borde de una galaxia, ¿no? Y que el universo es algo vastísimo. Porque antes se creía que las estrellas, ¿no? Estaban en una especie de esfera que envolvía a la Tierra, que eso era la bóveda celeste, ¿no? Y bueno, y se planteaba que ahí vivía Dios. Ahora sabemos que no. Eso se ha roto. Pero claro, es lógico. Hablamos de unas cosas que se han planteado hace 2000 años o más, ¿no? Y que pues estamos en un punto donde hemos visto nuestro planeta desde fuera. Es normal que cambien muchísimas cosas en la manera de pensar de la gente, ¿no? Y después está el tema de lo muy pequeño también. Y además, hoy en día, la gente sabe que en su intestino viven millones de bacterias, que de hecho son imprescindibles para el proceso de la digestión. Entonces, plantéate una cosa. ¿A ti te importa que tus bacterias crean en ti? ¿Qué te afecta a ti el que tus bacterias te amen? O que no crean en ti, en nada, ¿no? Si pudieses
controlar la vida, ¿no? Saber qué está pasando y pues leer los pensamientos y todas estas historias, suponiendo que pensasen, ¿no? De las bacterias que viven en tu estómago, ¿tú realmente ibas a perder tu tiempo en ver cuántas pajillas se hace cada una o quién se acuesta con quién? Es que a mí me daría igual. Yo mientras pues hiciese su trabajo y pudiese cagar todos los días, y tampoco es una cosa tan, ¿sabes? Porque diarreas y pasarse unos días bebiendo acuarios y luego comiendo yogur es algo por lo que hemos pasado todos y hemos eliminado por completo algunos varias veces nuestra flora intestinal. Y aquí seguimos. O sea que plantearnos el asunto de una deidad, ¿no? Y además en plan, como se lo plantean los abrámicos, una deidad controladora a la que se le debe rendir obediencia, ¿no? A la que se debe temer su ira divina y todas estas historias, pues es algo que no va con esta religión. Y entonces plantearse que Crom sea cruel o no, realmente pues él sabrá de su vida, ¿sabes? Y desde luego no está para contar las pajillas de la gente. Si se aburre mucho, se consigue una Play. Es un dios, joder. La Iglesia Católica la creó el Imperio Romano para subjugar y hacer más dócil al pueblo. Y tenían algún otro problema con las revueltas de esclavos. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay por ahí algo en lo que Jesús dice que si si eres un esclavo y tu amo es un cabrón, pues tienes que estar agradecido porque cuanto más cabrón sea tu amo, más fácil es que entres en el reino de los cielos. O sea, es una religión enfocada a ser esclavos. La Iglesia Católica, pues no sé si ha condenado la esclavitud o no. Y desde luego lo que no ha condenado a la Iglesia Católica es el trabajo infantil. Y que son cosas que moralmente en esta religión pues nos dan bastante asco. Ya te veo, pero no me convence, es distinto. Bueno, pues, o sea, no te convenza, pues es... Aquí tenemos un dogma que es bastante sencillo, ¿eh? Si no crees en Crom, es tu puto problema. O sea, a Crom le da igual que creas en él o no. Crom no ordena que lo amen y desde luego pues entendemos que la gente tiene que vivir su vida y que pues como comentaba antes pues cada uno tiene que tener sus creencias y todas sus... Y, pues en la diversidad y en la discusión es cómo se avanza. Ahora, otra cosa es que yo tenga que tragarme los dogmas de los católicos. Entonces, o que a una mujer por abortar se la llame asesina. No directamente con esas palabras, ¿no? Pero se le está llamando asesinas a las mujeres que abortan. Entonces, pues me parece muy bien que recen todo lo que quieran, pero que no jodan la vida a nadie. ¿Tú crees que Jesucristo haría... Bueno, es que más. Yo creo que Jesucristo... con el Batmóvil seguramente la liaría más parda. No me manipulo a nadie, me alegro por ti. Eso es importante. No te pases la hora de dejar algo para mañana. Ya me estoy pasando la hora leyendo los comentarios. O sea que hoy día los terraplanistas creen como antes en la bóveda. Los terraplanistas yo sinceramente no sé en lo que creen. O sea, bueno, que se crean lo que quieran, pero vamos, lo que no pueden pretender es que me vengan con movidas y yo no me parta la caja. Son muy respetables los terraplanistas como personas. Las estupideces que plantean, pues si quieren creerse en eso es su puto problema. Pero que yo tenga que tomarme en serio las tonterías que dicen, pues yo creo que es exigirme demasiado. Bebe que te pone rojo, te sube el fuego. No, bebo cuando la garganta se me seca. Es curioso que haya terraplanistas en 2023 teniendo en cuenta que los griegos del siglo antes de Cristo ya saben que era redonda. Y habían medido su radio, además. No solo eso. Y habían medido su radio. Pero bueno, hay inercias muy poderosas. Hay gente que sigue creyendo en la magia y en cosas como los 4 elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y esa era una teoría que manejaban los griegos y que, bueno, ya los propios griegos desarrollaron una teoría atómica, que hoy en día parece que tenían quizá más razón, pero la gente sigue pensando en esas historias y siguen pensando en el horóscopo, aunque todos sabemos que el sol y las estrellas, pues
son explosiones termonucleares y todas estas movidas. Bueno, ya llevo más de 1 hora, esto ya es por culo en YouTube y además cuesta más descargar. Mañana a las 9 en Canarias, 10 en la parte española de la península y Baleares, volveremos a estar aquí un ratito pues hablando con vosotros y pues me alegro mucho de que planteéis cosas y tal. Intentaré no alargarme más de la hora cuando estemos así con estas movidas. Pues nada, que viva Chrome y su puta madre. Buenas noches.